felicitaciones para el lanzamiento del libro, la última novedad editorial del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Se llama Narrativas de la Historia en el Audiovisual Colombiano, controversias sobre el pasado en 4 estudios de caso comparado. Nos acompaña la autora Isabel Restrepo, quien es historiadora y magíster en Historia de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación de Historia Social, adscrito al Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, y esta noche va a conversar con Óscar Calvo, quien es doctor en Historia y actualmente es docente de la Universidad Nacional de Colombia. Teníamos también como invitado al profesor Simón Puerta, antropólogo, doctor en Filosofía de la Universidad de Antioquia, pero bueno, parece que hay muchas dificultades para venir del sur en temas de movilidad y parece que no alcanza a llegar, entonces tendremos a Isabel conversando con Óscar. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y vamos a escucharlos. ¿Quieres saludar primero al público? Bueno, el ejercicio, como lo teníamos planeado con Simón, implicaba hacer ciertas preguntas, pero puedo hacer una introducción, una presentación muy general del texto desde mi punto de vista, y luego vamos a comenzar el intercambio con Isabel. Antes que nada, ya que es un chisme muy local, un saludo de Sebastián Gómez, quien es o es el coordinador, no lo sé bien, de la maestría en Historia, que fue un programa que apoyó directamente este libro, y pidió un saludo a Isabel, a Diana, a Gregorio, al profesor por supuesto, y a todos ustedes. Este es un libro que me resulta familiar ajeno, en la medida que su lectura me trae a cuenta un montón de conversaciones que hemos tenido, discusiones de diversos tipos con la autora sobre estos temas durante los últimos años, pero aquí por supuesto están presentadas con un criterio propio y de una forma sistemática que muestra la madurez intelectual y el conocimiento sobre la historia de Isabel Restrepo. El libro Narrativas de la Historia sostiene que las imágenes en movimiento y el audiovisual son productos culturales creadores de discursos sobre el pasado, pero esta afirmación se entiende aquí en relación con un discurso particular, la historia, que como un saber especializado ha buscado monopolizar las representaciones sobre el pasado y tematizarlas a través de un cierto medio, la escritura. De esta cuestión se desprende la inquietud de Isabel sobre el audiovisual como creación capaz de recrear las representaciones sobre el pasado, de articular narrativas relevantes para la historia. Pero, y esto es como el punto que yo quiero presentarles hoy, su objetivo no son la historia o el audiovisual, ni es la historia como tal ni el audiovisual, sino la historia y la política de la memoria del audiovisual colombiano. La historia es un producto cultural y un terreno de disputa simbólico, pero hay muchas formas de presentar el pasado de nuestra sociedad. El cine y la televisión, nos dice Isabel en el libro, son poderosos lenguajes y medios de difusión de discursos sobre la historia y representaciones sobre el pasado. El libro plantea en suma la posibilidad de articular ambas cuestiones en la historiografía, pues al atraer los discursos sobre las imágenes en movimiento al papel y la tinta, traduce gráficamente la necesidad de considerar el origen plural de las representaciones y los usos del pasado de nuestra sociedad. De cierta manera, hay muchas imágenes acá, muchas imágenes en movimiento, pero de todas maneras están articuladas en una narrativa historiográfica, están basadas por la escritura. La labor de interpretación de los documentos audiovisuales implica su contextualización, la articulación en la escritura de la narración y unos métodos adecuados a diversidad de imágenes en movimiento sobre un tema, pero también implica estudiar cómo poner en cuestión argumentos, debates y representaciones ya establecidos. Por supuesto está incluido, aunque no sean los únicos, los planteados por la historiografía y el campo emergente de los estudios sobre la memoria. El libro creo que es de gran actualidad, pues saben todos, vivimos en una época que proliferan diversos productos simbólicos que tienen referencia a las representaciones actuales del pasado. Vivimos una especie de auge de los materiales en literatura, la novela histórica, la telenovela, en el cine. Hay muchos medios que emplean estos recursos históricos.
pero su contribución a la discusión actual, creo yo, se debe más a que encara de forma crítica dos debates en simultáneo, aunque cada uno de ellos aparecen completamente separados, son de cierta manera no debates en los cuales no hay lo suficiente intercambio, no hay suficiente diálogo. Uno es el ámbito de los estudios sobre lo audiovisual y otro es el propio de la historiografía. En el primero, en relación con lo audiovisual, Isabel señala la necesidad del contexto, o sea, que los documentos audiovisuales se deben leer en relación con otros documentos de época, en la medida que estos no se sitúan en el vacío, sino en un campo de fuerza y sentido socialmente estructurado en el que tiene lugar la creación audiovisual. En el segundo debate, el libro critica, digo que es una sociedad de fuerza, una visión excluyente y reducida sobre la historia que no es capaz de conectarse con otras formas de representar el pasado y que de hecho excluye las representaciones audiovisuales cada vez más dominantes en nuestra época, y no lo hace para decir simplemente que son para la historia simples documentos o fuentes de la época, sino como producciones que tematizan problemas fundamentales para cualquier discurso historiográfico. Al principio les decía que este no es un libro sobre la historia o sobre el audiovisual, sino un libro sobre la historia y la política de la memoria del audiovisual colombiano. En el libro esto se desarrolla a través de la comparación de 4 casos, ahora vamos a ver con más detenimiento cada uno: Garras de Oro, El Profesor Superó, Marta Rodríguez y Jorge Silva, y documentales del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Soy lo cierto? Entonces lo que hace es que compara estos 4 casos, pero más que hacer una valoración genérica de cada uno de ellos o de su conjunto, lo que propone es poner en juego las visiones que aporta cada obra audiovisual para entender de manera crítica a las otras. O sea, a partir del propio estudio va generando unas posibilidades críticas que en el diálogo van a ser como la fuerza para entender de una manera diferente los trabajos en cuestión. Creo yo, y con esto vamos cerrando y dándole la palabra a Isabel, que la imagen con la que más se identifica es la de Jorge Silva y Marta Rodríguez, que es como la que, aunque participa de esta crítica, también le brinda mayores herramientas para especificar su propia posición. Y es porque en Jorge Silva y Marta Rodríguez la historia se concibe como parte de los instrumentos de dominación y resistencia. Y esa mirada permite reconocer al audiovisual colombiano como un espacio privilegiado para entender las luchas por la memoria en el presente. Pues hasta aquí. Entonces, lo primero para preguntar es por qué hacer un estudio de este tipo, por qué te lanzas a la aventura de construir narrativas de la historia del audiovisual colombiano. Gracias, Oscar, por esa introducción y por el acompañamiento también en este trabajo. Falta Marta, que fue la directora de este trabajo, que está aquí llega. Bueno, fueron varias motivaciones, pero yo creo que primero, pues como irme encontrando en referencias, en los archivos, en compilaciones, pues una cantidad de obras audiovisuales colombianas que hacían referencia al pasado. Y ver también pues en el audio y la televisión de estas telenovelas, sobre todo una que esta de los 3 Caínes, ¿cierto? Cómo hay un audio y la televisión de hacer productos que realizan afirmaciones y representaciones del pasado y que ponen, pues que generan en las audiencias unas polémicas y unas disputas por el pasado entre diferentes actores, y entender también que la mayoría de la gente que no estudia historia, que no está en una disciplina, pues el acceso que tiene a
a las representaciones del pasado y a la historia como tal, es sobre todo a través de la televisión y del audiovisual. Otra de las motivaciones fue también encontrarme pues, mucha literatura y muchos libros escritos por historiadores que planteaban unos debates acerca de las posibilidades de representar la historia a través del audiovisual y como llamados a dejar una postura defensiva por parte de la historia que pues, la mayoría de las veces digamos frente al audiovisual está como prevenida, ¿cierto? Pensando que no puede aportarle nada a la historia, que lo que hace es distorsionar o crear ficciones, bueno, sin tener en cuenta pues también como que la ficción puede aportar también a entender lo real y entonces pues fue como encontrar en estas lecturas una interlocución pues como con otros pares académicos que estaban haciendo este tipo de indagaciones sobre la historia a través del audiovisual, pues como otra de las motivaciones. Pero participa de un doble diálogo, creo, este trabajo, lo comentaba antes, y es que, claro, nosotros somos historiadores y a veces demasiado historiadores, pero también has participado recientemente cada vez más en el mundo de la producción audiovisual, de la gente que está al tanto de la historia del cine, de la historia de la televisión, de la archivística relacionada con patrimonio audiovisual. ¿Qué de cada uno de esos mundos está puesto en este libro? Bueno, pues digamos que eso que está describiendo Oscar de mis relaciones con el mundo del audiovisual son posteriores al libro. Digamos que todo esto sucedió después de que terminé la maestría. La maestría la terminé hace 2 años. Entonces digamos que no es por ahí, pero la pregunta de Oscar que va como ¿qué vi yo en la historiografía del cine colombiano y en lo que se ha escrito sobre el audiovisual colombiano? Pues tenía siempre como una crítica como por que siempre se analizaba el audiovisual como un producto aislado, ¿cierto? Entonces como que me pareció interesante como empezar a indagar como esta metodología de contraste entre los discursos escritos y los audiovisuales contemporáneos y encontrar en esas conversaciones entre esos textos pues cómo el cine se articula también a esos otros discursos y pues creo que así se comprenden mejor las películas y cómo se producen y cómo se sitúan frente a esos otros discursos. Y por ejemplo, con respecto a tu trabajo inicial, esto que aparece publicado en Cuadernos del Cine Colombiano, que es un debate sobre el cine disidente y el cine institucional colombiano, ¿qué ha cambiado en la trayectoria de Isabel Restrepo de entonces a este libro? Bueno, hay una continuidad que es el capítulo sobre Marta Rodríguez y Jorge Silva. A estos documentalistas yo los había trabajado en la investigación del pregrado y de alguna manera, pues sí, como dice Oscar, me identifico mucho con la postura que ellos tienen frente a la historia y otra continuidad que veo es como ese ejercicio comparativo, ¿cierto? De como lo que se llama oficial y disidente, pero pues acá en el libro creo que hay más matices de esas dos cosas que a veces se entienden tan en blanco y negro en la otra investigación. Pero también aquí retomas otro tipo de productos que ya no son cinematográficos. Estamos en el diálogo preparatorio con Simón, él le ponía énfasis a la relevancia de variedad de fuentes que no se agotan o no restringen la concepción del audiovisual al cine,
y que no piensan de manera aislada el relato fílmico, sino que lo asocian con todo un entorno simbólico y cultural. ¿Cuál es esa transición entre pensar, por un lado, sobre el cine y de todas maneras intentar un conjunto más amplio del audiovisual, citarlo en todo ese entorno simbólico y cultural global, como lo realizas en el libro? Bueno, yo creo que, pues a ver, contextualizando un poco, el libro, digamos, tiene un capítulo que es sobre una película de ficción histórica, que es Gatas de Oro. Luego hay otro capítulo que es sobre documental, y luego hay otro capítulo que es sobre una serie de televisión que el profesor superó, y luego viene otro capítulo que es más como multiplataforma, pero también en un formato muy documental clásico. Y a eso se refiere Simón cuando habla pues como de esa diversidad del audiovisual, o sea que no me enfoqué solo en el cine, sino que quise mirar pues también como otros formatos. Pero yo creo que eso fue un poco de azar, porque pues, la verdad yo escribí muchos capítulos, pues dejé varios empezados, uno por ejemplo, estaba escribiendo uno sobre la Unión Patriótica, encontré más de 15, sobre el baile rojo y encontré más de 15 documentales y producciones en distintos formatos también sobre el tema, y estaba haciendo un contraste sobre eso, pero o sea, como que la realidad me abrumó, ¿cierto? En el contexto también del proceso de paz, de la muerte de los líderes sociales y eso. No, pues digamos, ese fue uno de los capítulos que no terminé de escribir por eso. Y bueno, así pasó con varios. Entonces, digamos, estos que quedaron es como un poco azaroso. O sea, no hubo una decisión previa de dejar el cine y acercarse a otro tipo de audiovisuales. No, o sea, sí había un interés en trabajar el audiovisual en general, porque quería llegar también hasta el presente, y en el presente pues ya poco cine se hace. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál sería ya no en la preparación o en la producción de la obra, sino en cómo quedó realizada? A diferencia de la aproximación, por ejemplo, sobre una serie televisada muy conocida, que se superó, y pues, las cuestiones cinematográficas, Garras de Oro, la obra de Marta Rodríguez y Jorge Silva, ¿qué decisiones metodológicas diferentes tienes que afrontar? Pues son lenguajes distintos. Pues eso, no es lo mismo analizar una serie que tiene 30 capítulos, cada uno de 3 minutos, y que cuenta muchas historias, a un documental, digamos, como que tarda mucho tiempo más en producirse, que cuenta una historia mucho más larga, digamos, como Nuestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro, en la que uno puede enfocarse más en los procesos de producción, de cómo cambian la misma historia mientras se produce la película, digamos una serie de televisión que también implica otras cosas, que es no sé, analizar los bocetos de los dibujos, cómo va cambiando, pues por ejemplo en el capítulo del profesor superó, que fue digamos como el archivo más difícil de abordar, porque no existe archivo, o sea, de todas las instituciones del Estado, digamos como con el Ministerio de Cultura, para hacer otro capítulo que no hice, me sacaron todos los guiones, todos los documentos que tienen que ver con la producción, mientras que en el Ministerio de Educación, para abordar la producción del profesor superó, o sea, en el archivo no tenían ni idea que había existido un proyecto que se llamaba Historia Hoy, que había sido pues la gran estrategia de conmemoración del Bicentenario, pero finalmente pues encontré una persona que había trabajado ahí y que me brindó así pues como desde su computador personal guiones, correcciones que hicieron historiadores sobre los guiones, entonces también pude ver ahí un poco
cómo era que se entendía. Y en el caso de los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica en Audiovisual, también hubo ese tipo de dificultades, ¿cómo enfrentaste? Pues sí, también en el Centro de Memoria Histórica tuve pues, una larga entrevista, me pasaron algunos documentos como sobre la política de audiovisual que ellos manejaban, pero también siempre pues como que me negaron el acceso a ese detrás de, ¿cierto? Siempre era como el producto final y ya. Luego pues alcancé a incluir un poco en el libro después de haber entregado la tesis, el caso de Fabiola Lalinde, que pues ese sí lo tuve como más cercano y a través de ese caso pude corroborar como ciertas hipótesis que habían quedado ahí en el libro, como de alguna manera, sí, como hipótesis, era lo que yo interpretaba de cuál era esa política audiovisual del Centro de Memoria, y pues finalmente con el caso de Fabiola, del documental que se hizo sobre Luis Fernando Lalinde, pues logré como corroborar esas hipótesis. Bueno, a propósito de eso, hay una decisión en este trabajo, es que se trata con obras directas y explícitamente políticas. Hay diferentes relaciones con lo político en cada capítulo. Sin contar todo y ir más allá de la invitación al público para que conozca el trabajo, ¿qué valdría rescatar de esas disputas sobre la memoria en clave política de cada capítulo? Bueno, hay varias miradas a lo político ahí en todos los trabajos. Por ejemplo, en la serie de Profesor Superior Histórico, digamos en el contenido de lo político es la clásica historia política de los personajes, héroes de la independencia y como ese tipo de historia de héroes, ¿cierto? Se entiende lo político desde ahí, pero pues también se puede entender lo político con este capítulo y con el del Centro de Memoria Histórica, también como una política de la memoria, una política de difusión de la memoria a través del audiovisual y también lo político desde la institucionalidad, ¿cierto? Como, digamos, desde las instituciones se empiezan a reproducir ciertos discursos que surgen en la academia o en los movimientos sociales y digamos como el clásico discurso contra la historia oficial que está presente en otro capítulo que voy a hablar de ese, pero digamos en esto institucional sí se ve muy claro cómo las instituciones se apropian de estos discursos que surgen en la academia y en los movimientos sociales contra la historia oficial y lo vemos ahora digamos claramente con el Centro de Memoria Histórica, donde se empiezan a reproducir esos discursos, pero desde una perspectiva que es como si estuvieran ahí, ¿cierto? Como si fueran las instituciones ellas mismas las que proponen que no se haga una historia oficial y digamos como desconociendo o ocultando todos esos otros debates que se han dado en la sociedad civil. Hay un momento en que parece que, como en la película de Mayolo y Espina, que va preguntando qué es cine oficial, tú haces ¿qué será? ¿Cuál es el término cinematográfico? Vuelves esa imagen de una película muy famosa, el documental colombiano, y aparece reiteradamente qué es la historia oficial, qué es la historia oficial. En el caso por ejemplo, de Marta Rodríguez y Jorge Silva, hay un tratamiento diferente de eso. Claro, es que hay digamos, en esos diálogos que yo hago entre la historiografía, ¿cierto? Que se está entendiendo por historia en el momento de producción de cada audiovisual, digamos, en la academia o en los movimientos sociales, en el momento que se hacen las películas de Marta Rodríguez y Jorge Silva, que es en la década del 70, digamos, está todo todo el auge de la nueva historia, pues la institucionalización de la historia en las universidades. Yo miro ahí como unas convergencias que hay entre esos realizadores y los movimientos sociales que ellos retratan, ¿cierto? El movimiento indígena, el movimiento campesino también se está pensando
u otro tipo de historia también está hablando de que la historia sirve a la dominación, pero que hay que, digamos, torcerla hacia la liberación o hacia otro tipo de futuro, ¿cierto? De otros usos de la historia, y de alguna manera pues en el documental colombiano estos realizadores, estas películas que yo analizo ahí son pioneras en plantear estos debates a través de la imagen, ¿cierto? Cómo el movimiento indígena ve la historia de otra manera, entiende la historia de una manera que no es lineal, que no es cronológica, que hay unas continuidades entre el presente y el pasado, y es muy interesante cómo los realizadores logran a través del montaje y del lenguaje audiovisual pues representar muy bien estas continuidades y cambios en la historia. Pero uno podría decir que desde el punto de vista técnico, estético, no es tan bien logrado ese cine de hace 50 años. Sin embargo, tú encuentras un montón de cosas que está diciendo y está mostrando, por ejemplo en el montaje, que va mucho más allá, por ejemplo, de lo que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es ahora, ¿no? en el completo presente. ¿Cómo funciona ese diálogo entre esas dos tradiciones que parecen, pues, digamos, con un sentido similar, pero que luego tú muestras unas matrices radicalmente diferentes? ¿Cuáles dos? Lo de Jorge Rodríguez lo de Jorge Silva, Marta Rodríguez con respecto al Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, una cosa que yo encuentro, que interpreto en los documentales del Centro de Memoria. Bueno, me había preguntado también por lo político, ¿cierto? Y una cosa que también pasa en los documentales del Centro de Memoria Histórica es que lo político se elimina, ¿cierto? La interpretación del conflicto que hay en estos documentales no tiene que ver nada con lo político, eso tiene que ver también con cómo el Centro de Memoria aplica la ley que lo define, que lo organiza, cómo se define quién es víctima, qué es el conflicto, y cómo esta ley elimina la parte, pues digamos, de reconocer como víctima, por ejemplo, a los simpatizantes de los movimientos insurgentes o a, no sé, otro tipo de víctimas que hay en el espectro, incluidas pues las víctimas del Estado. Entonces, digamos, eso es muy diciente, digamos, de lo oficial que siempre se está haciendo la política del Centro de Memoria Histórica, pero en el contenido de los documentales sí es muy visible que lo político se quiere esconder, pero pues ahí está. Pero, a ver, vamos un poco más despacio, porque esa es una afirmación, yo diría de las más fuertes. Un adelanto, yo creo que es de las primeras visiones generales en caliente sobre el trabajo del Centro de Memoria Histórica, ¿no? Pero no de esta nueva etapa, sino, digamos, más globalmente, de ese esfuerzo por poner en el centro de las víctimas. Porque lo que tú estás diciendo es que ese énfasis en la memoria centrada en las víctimas a la vez despolitiza. Es una afirmación fuerte. Háblanos más sobre eso. ¿Por qué? Bueno, hay una parte, pues uno de los argumentos es, a ver, estos documentales lo que hacen es poner en el centro, o sea, como hacer visible la política de la memoria del Centro de Memoria. Entonces hacen mucho énfasis en que es el momento de recordar y que gracias a la política de la memoria, pues existe la memoria. Entonces, en ese sentido está desconociendo un montón de emprendimientos de memoria que hay mucho antes y en paralelo al Centro de Memoria Histórica. Y digamos que hay todo el discurso de poner en el centro a las víctimas, que se refleja, digamos, en la forma en que es hacer los documentales, que es básicamente documentales de entrevistas, donde las que hablan son las víctimas, que parece como una narrativa que lo que quiere es decir, sí, estamos dejando hablar a las víctimas y el documentalista es un ser neutral que simplemente las deja hablar. Lo que uno ve al contrastar con los productos audiovisuales, incluso con los mismos productos escritos del Centro de Memoria en los que se basan
los documentales, es que hay una selección de las víctimas, ¿cierto? Como actores sociales, y hay una selección de los testimonios. Entonces, todos los testimonios son descriptivos, y eso no quiere decir que, pues en estos testimonios descriptivos no hay una elaboración, digamos, de una interpretación del conflicto más global que pueda trascender como a una memoria que no sea literal, y en el que juega el dolor y la noción de la víctima como la que reposa el dolor y una verdad particular de manera muy fuerte. Ajá, pero digamos que los testimonios, esa selección que hace, digamos, el documentalista y quienes participan en la producción del documental, es la que hace que lo político quede por fuera, porque no son las víctimas, o sea, de hecho muchas de las víctimas que salen ahí a dar testimonio en esos documentales salen en otros diciendo ya cosas mucho más fuertes. ¿Cómo qué? Bueno, hay un caso que es el caso de la masacre de Trujillo, por ejemplo, que es uno de los documentales que, por ejemplo, ese es el primer documental que hace el Centro de Memoria Histórica. En ese documental no se nombra, o sea, el conflicto todavía no existe, todavía no se había incluido, digamos, el concepto también pues en la ley. Entonces lo que hay en el documental son los hechos violentos de Trujillo, ¿cierto? Pero si uno lee los libros que han escrito las organizaciones de víctimas de Trujillo, pues ahí hablan de una mezcla de políticas contra insurgentes, hablan de las alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y militares, y como de todo un complejo, ya de otros entramados políticos que explican un poco, ayudan a entender qué es lo que pasa en Trujillo, y pues eso no sale en los documentales del Centro de Memoria Histórica. Lo digo porque veo uno como paradójico que se plantea aquí, que está referido, repito, a las obras del Centro Nacional de Memoria Histórica que se hicieron en el gobierno anterior, digamos, bajo primero el mandato del Grupo de Memoria Histórica y después del Centro Nacional de Memoria Histórica hasta 2017, ¿cierto? 2014. Entonces, lo que tú dices, si no entiendo mal, es que prima la noción de reconciliación frente al conflicto. Sí, bueno, una cosa es que el contexto que se da esta política en la que se producen estos documentales, pues es la Ley de Justicia y Paz. Entonces todos los documentales se centran en el conflicto que tiene que ver con los actores del paramilitarismo. Entonces, digamos, por ejemplo, en el contraste que yo hago entre el libro, digamos, de la masacre de Trujillo y el documental sobre la masacre de Trujillo, o el libro sobre Bojayá y el documental sobre la masacre de Bojayá, pues también pensando en cómo el Centro de Memoria define que hay unos casos que son memorables, ¿cierto? Hay unos casos que son más memorables que otros y por eso se escogen, ¿cierto? Pero luego el documental hace como una doble selección de eso memorable, porque en el libro, digamos, hay unas trayectorias mucho más largas, mucho más, digamos, o sea, que nos hablan de un tiempo anterior a la llegada del paramilitarismo, que ayudan a entender muchísimo mejor el conflicto, pero los documentales se centran solo en este momento de recrudecimiento con la llegada del paramilitarismo. Incluso hay uno que es el del Salado, que el documental se centra en un día, que es el día que duró la masacre. Entonces ahí se pierden pues claro, estos documentales tienen otros fines, no estoy diciendo que tengan que ser de otro modo, pero yo lo que veo es que se elimina lo político de la interpretación del conflicto que hay ahí, que está presente en los libros, pero en los documentales, que son el producto de difusión que más le llega al público, ahí no está. Bueno, esto muy presente, pero tú haces el ejercicio de incluir Garras de Oro en el libro, y hay allí una interpretación particular de lo político que además permite atar de cierta manera lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo con una historia más larga. En Garras de Oro, para que no se nos pierda como esa profundidad que
¿qué valdría la pena resaltar? Garras de Oro es una película realizada en 1925 sobre la separación de Panamá. Y pues a mí me llamó mucho la atención que es una película pues muy, digamos, de estas pioneras, que es de las primeras que trabaja, digamos, un acontecimiento del pasado, y su argumento es una disputa por la memoria, ¿cierto? Entonces es como los personajes de la película el conflicto es sobre quién dice la verdad sobre la interpretación de la separación de Panamá. Y entonces es como poner en escena esas disputas por la memoria, digamos, a lo que yo más miro en esta película, ¿cierto? Pero otra cosa interesante de ese capítulo es, pues retomando también lo de este contraste de fuentes que yo hago, es que la película siempre ha sido considerada como un producto como excepcional, como una película antiimperialista, sí, como algo insólito. Insólito le llaman algunos historiadores del cine. Y cuando uno contrasta con la versión de la historia que defiende la película y con la que se enfrenta, y los textos que circulaban en ese momento, libros, prensa, sobre el mismo caso, pues se da uno cuenta que la película no es ni tan polémica, o sea, que es justamente la versión de la historia que el gobierno estaba tratando de posicionar, que no es tan antiimperialista digamos, como se publicita a través de ciertos símbolos, porque es más bien una defensa del honor de Yanquilandia, como lo llaman en la película, ¿cierto? Como de restaurar el honor de Estados Unidos a pesar de Roosevelt. Entonces, son esas dos cosas, como lo que presentaba Oscar ahorita, que es poner en diálogo estos productos audiovisuales con los otros productos de la época, pues permite como darle otras lecturas a la película y pues ver cómo las disputas por la memoria están desde los inicios del cine colombiano. Bueno, me imagino que ya es tiempo de ir como cerrando para que el público hable. ¿Sí? ¿Cuál sería como para cerrar? Me llama la atención por ejemplo, del profesor Súpero, que es muy novedoso, ¿no? Estamos hablando de que es televisión educativa. A ISA no le tocó, pero el departamento de historia participó de alguna manera en la Universidad de Antioquia de este proyecto a través de la formulación de ciertas preguntas. Esto, como siempre, fue un eterno enredo administrativo. Tampoco creo que haya un archivo invifiable en la universidad, pero de verdad representó un esfuerzo de poner un nuevo lenguaje en la historia. O sea, para los que decían, no, es que la historia siempre es tan aburrida, siempre son tan formales, no encuentran otros canales de comunicación, uno puede decir, se hizo el profesor Súpero. Pero a la vez tú planteas que esa innovación formal, esa capacidad de aplicar nuevas técnicas o animación, etcétera, no siempre redunda en una interpretación novedosa de la historia. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué se da ese juego? Bueno, yo resaltaría lo otro del profesor Súpero, y es que en el libro también, digamos, cada capítulo trabaja como distintas relaciones entre la historia y el audiovisual. Digamos, una de las que, como les decía en el capítulo de Garras de Oro, pues está esa puesta en escena de las disputas por la memoria, que es como elemento central, pero en el del profesor Súpero histórico hay una mirada más de lo pedagógico y desde la investigación como tal, ¿cierto? Y es una pregunta, es como una respuesta a varios investigadores que han planteado como la imposibilidad de llevar la historia al audiovisual, entendiendo la historia como cierta manera de bueno, en la historia se hacen citas, se hacen debates,
Entonces, como que cómo se pondría una cita o cómo se presenta a través del lenguaje audiovisual, y el profesor superior histórico muestra de alguna manera que esto sí es posible, ¿cierto? A través, bueno, esto es una animación y el lenguaje de la animación pues permite cosas imposibles, y pues de acá, digamos como que es una manera de no solo llegarle a los niños con una manera novedosa audiovisual para que aprendan la historia, ¿cierto? Que eso no es, digamos, lo más rescatable de la serie, sino que lo que pone en el centro es la historia como creación de conocimiento. Entonces, lo que invitas a los niños a investigar. Ser más la disciplina histórica la que está en juego. Entonces ahí sí, pues lo que se muestra es cómo se construye el conocimiento, ¿cierto? No es como la historia contada de ya, una narración, sino que la serie es capaz de poner en imágenes cómo se va construyendo ese conocimiento. Y la crítica es que todo el proyecto tiene un discurso muy contra la historia oficial, digamos, desde una posición en la que dice, bueno, vamos a celebrar los 200 años de la independencia y pensemos cómo fue el centenario de la independencia. En el centenario de la independencia teníamos una constitución, era la del 86, y luego viene en el bicentenario con la constitución del 91. Entonces lo que se plantea el proyecto es que hay que hacer otro tipo de historia incluyente, ¿cierto? Acorde con la constitución, una historia que la hagamos entre todos, una historia que nos hable de otros personajes, pero pues más allá de ese discurso, cuando uno ve la serie, pues lo que ve es que se repiten los mismos personajes. Hay 2 capítulos de La Pola, el capítulo de Antonio Nariño, en contraste, por ejemplo, con la serie tiene 30 capítulos y cada capítulo es una pregunta sacada de una cartilla de 100 preguntas que hicieron los niños de Colombia. Y si uno contrasta las preguntas que escogieron para la serie con las 100 preguntas, pues dejaron por fuera justamente todas las donde los niños preguntaban cómo participaron los indígenas, cómo participaron los negros, y bueno, siempre es una pregunta abierta la del otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo eran los matrimonios en la colonia? Y bueno, siempre viajan a un lugar, adivinen a dónde viajan a resolver cómo eran los matrimonios. A Medellín. Entonces luego se preguntan, bueno, ¿y cómo eran los matrimonios en la costa? O cómo eran, si hacían los matrimonios de los blancos, ¿cómo eran los de los indígenas? Pero eso siempre queda como una pregunta abierta, y la historia que se cuenta en el capítulo pues es la misma de siempre. Pero pues a pesar de eso, pues yo sí resalto que la forma pues da muchas posibilidades para el conocimiento histórico. Hay una parte al final en la que se nota, no sé si es por la influencia de Marta Domínguez en el diálogo esta parte, que lo oficial no aparece ya como lo pretérito, sino que se ha construido una nueva oficialidad, a veces no nos damos cuenta de dónde está, sobre la historia colombiana, sobre la historia oficial. De manera que cosas que podrían parecer muy progresistas, muy inclusivas, de todas maneras hacen parte de un discurso, de un nuevo discurso que se ha estado gestando en las últimas décadas. Creo que tú intentas ahí. Pues de alguna manera que como las instituciones se apropiaron de ese discurso que es contra la historia oficial, entonces digamos que nos encontramos un poco perdidos para poder entender de qué manera se ubica lo oficial ahí. Pero de todos modos, digamos, Marta también me ayuda mucho a entender cómo dentro del mismo Estado y entre las mismas instituciones y dentro de los mismos grupos, pues hay diferentes énfasis, y pues así como, ya no lo podemos decir en este contexto, pero digamos, pues más allá de las críticas que yo hago al Centro de Memoria, pues uno no puede decir que está haciendo lo mismo, pues que es el mismo tipo de historia la que está haciendo el Ejército, la que está haciendo el Centro de Memoria, o la que está haciendo la universidad, todas siendo instituciones. Entonces como que lo oficial no es necesariamente lo que tiene que ver con el gobierno o con la institución, sino que pasa más como tiene que ver mucho también con las personas que están en esas instituciones y sus trayectorias académicas
y pues lo que pueden hacer, el juego que pueden hacer dentro de esas políticas. Pero también pues, lo que es posible pensar en el contexto de la Constitución del 91, ¿no? Que ya no convierte esa... Claro, porque ya lo oficial no es la exclusión, sino la inclusión. Pero entonces, bueno, ¿de qué manera se hace esa inclusión? Pues ahí ya, digamos, como el caso de memoria histórica, la manera en que se incluyen las víctimas, al ser solamente cierto tipo de víctimas, pues ya ahí hay una perspectiva oficial evidente. Bueno, entonces, si te parece, preguntas del público. Sí, esto es un ejercicio público, si hay dudas, preguntas, requisiciones, admoniciones, pueden escuchar y saber. ¿Qué va a pasar con los capítulos que dejaste en punto? Yo creo que se van a quedar ahí por largo tiempo porque ahorita ya estoy pensando como en otra cosa. Pero también uno siempre regresa. Sí, a ciertos pues de hecho acuerdos. lo que estoy pensando es regresar a lo del pregrado, entonces, pero sí, ahí está en un backup. ¿Más preguntas? Bueno, entonces no sé, Isabel, si quieres unas palabras de cierre, porque este es un libro de combate en las luchas por la memoria de hoy. ¿Por qué debería el público abalanzarse sobre cada ejemplar y evitar que se acabe? No, pues yo creo que este fue un buen abrebocas, que la mayoría de los que están acá, pues les he hablado mucho del tema, y pues ahí ya está, pues así quedó. Pues, así son los libros, uno quisiera cambiarle cosas, incluirle más cosas, pero pues ya quedó así, fue el momento en que lo escribí y ahí está también reflejado eso, pues digamos, la influencia, el contexto en el que lo escribí.